Bájenle el ruido porque ya llegaron las hermanas favoritas del micrófono. Desde la hermosa Ciudad Juárez, directamente desde la casa, la familia, la bendición llamada Iglesia Tabernáculo de Vida Dengue. Con ustedes, la que siempre trae la palabra lista, la que no se queda callada cuando el Espíritu habla. Yemet, y a su lado, la que se ríe fuerte, la que aconseja con amor, la que te dice la verdad, pero con Biblia en mano. Porque aquí se ora, se aprende, se ríe, y si hay café de por medio, mejor dure. Esto es el podcast donde hablamos de fe sin filtros, de luchas reales y de un Dios verdadero. Y recuerda, noche entre hermanas, todo es mejor aquí. Hola, hola podcasters, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy contentos y muy felices de volver con este nuevo episodio que ya les habíamos dicho que les dimos como un pequeño spoiler en el episodio pasado. Y al día de hoy tenemos otra vez a este increíble invitado que nos dejó boca abiertos en el episodio pasado con todo lo que sabe. Y yo me quedé así, ¿qué? ¿Cómo sabe todo esto? Pero antes de iniciar y que él se presente, bienvenidos a un episodio más de Entre Hermanas. Bueno, pues como lo mencionaba mi hermana Damaris, ¿verdad? En nuestro episodio anterior, pues nos hicimos una pregunta muy importante antes de finalizar, no sé si lo recuerden, y pues, no es cierto, fue con la pregunta que iniciamos nuestro episodio anterior, fue con lo que fuimos respondiendo algunas preguntas y cómo lo fuimos realizando, y creo que fue, si todos dicen tener la verdad, ¿quién tiene la razón? Así que bueno, una de las cosas que descubrimos es que muchas diferencias comienzan con una pregunta, pues puede parecer muy simple, ¿verdad? Pero pues que puede tener una respuesta muy significativa y muy importante para nuestras vidas en el caminar de nuestro Señor Jesús. Así que el día de hoy abrimos este nuevo episodio con una pregunta también no menos importante, más bien yo creo que es más importante que la vez anterior. Y esta pregunta con la que abrimos este episodio es: ¿quién es Jesús? ¿Sí? Sí. Estamos muy contentos, como ya mencionó mi hermana, y tenemos esta pregunta súper importante. ¿Quién es Jesús? Para ustedes, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién será Jesús? Todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? Porque creo que nadie de nosotros en verdad conoce a profundidad quién realmente es. Pues conoce como un poco de su historia, el cómo pues él creció, la conexión que uno tiene profunda con él, ¿no? Y yo siento que es importante aprender sobre quién realmente es. Y por eso precisamente hoy vamos a abordar esta pregunta, no precisamente desde la tradición o desde una denominación, sino observando lo que, como dijimos en el episodio anterior, que es súper importante, qué es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Sobre esta pregunta. Y bueno, para acompañarnos nuevamente está con nosotros nuestro querido hermano y amigo Rubén Durón. Así que, hermano Rubén, gracias por acompañarnos. Le voy a ceder el micrófono para que nos dé unas palabras de bienvenida. Ok, pues hola a todos. Muy contento de poder estar nuevamente aquí con ustedes, chicas, por esta invitación que me hacen. Y pues realmente es bueno, ¿no? El poder compartir un poco de la palabra, el poder estar hablando de cada uno de estos temas. Y mientras nosotros podamos compartir, pasar un buen tiempo y ustedes allá en casa puedan estar aprendiendo un poquito más, pues creo que eso vale totalmente la pena. Creo que el episodio del día de hoy va a ser muy interesante por todo lo que vamos a estar platicando y viendo, así que pues preste mucha atención y pues aprenda juntamente con nosotros. Así es, así como dice mi amigo Rubén, ¿verdad? Mi hermano y amigo Rubén, preste mucha atención a este episodio. Es más, me atrevo a decir que si tienen por ahí su cafetera, si son cafeteros como yo, o si no toman café y toman coca, agua, lo que sea, bueno, pues sírvanse un vasito, pongan mucha atención para este episodio porque creo que pues Dios va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. ¿Cuántos lo creen?
Amén. Yo lo creo. Bueno, entonces vamos a iniciar con, esta dinámica que iniciamos desde la vez pasada, ¿verdad? Vamos a intentar responder con una sola palabra, pero yo sé que a veces pues se complica responder con una sola palabra. En esta dinámica intentamos responder los tres. Digo intentamos porque aquí el bueno es el hermano Rubén, por eso está aquí también de invitado, así que, mi hermana y yo te vamos a intentar responder estas preguntas para poder empezar el día de hoy. Así que, ¿quién es Jesús para mí? Bueno, para mí creo que Jesús es la muestra más grande de amor hacia la humanidad. Entonces, no sé, hermana Damaris. Yo siento que para mí Él es mi salvador y mi mejor amigo. Muy bien. Y pues para nuestro hermano Rubén. Sin duda para mí, pues Jesús es Dios. Es la manifestación del Dios invisible, es lo que algunos tuvieron el privilegio de poder ver cara a cara y que pues nosotros tenemos el día de hoy su ejemplo para buscar ser mejores personas. Ay, qué bonita respuesta. Ya ven, les dije que el hermano Rubén es el bueno. Y es que qué bonito, ¿no? Que podamos responder quién es Jesús desde nuestra perspectiva. Y creo que todas las personas, todos los seres humanos tienen una perspectiva también diferente sobre quién es Jesús para cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso es que hoy vamos a abordar este tema tan importante. Así que vamos con la pregunta número 2. Si tuviera que describir a Jesús con una sola palabra, ¿cuál sería? Bueno, pues mi respuesta para esta pregunta sería gracia. ¿Sí? Okay. ¿Damaris? Esperanza. Muy bien. Jesús para ti es hora de esperanza. Sí. Hermano Rubén. Híjole, qué complicado responder con una sola palabra. Yo creo que me quedaría con Salvador. Al final de cuentas, es a lo que vino a la tierra y pues es a lo que agradecemos, ¿no? Que nos haya salvado. Exactamente. Y bueno, fíjense cómo esto va como tomando un rumbo y una enseñanza cada vez más con estas preguntas, ¿verdad? Porque es increíble cómo una sola persona puede representar tantas cosas para tantas personas, ¿verdad? En el mundo. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué enseñanza de Jesús ha impactado más mi vida? Bueno, pues sin duda alguna, cuando yo analizaba esta pregunta, creo que voy a responder que la enseñanza del perdón, porque, híjole, ¿no? Es una enseñanza que Él nos ha dejado sin duda muy profunda, que creo que no es muy fácil de cumplir nosotros como seres humanos, pero pues solamente Él como Dios, ¿verdad? Nos ha dejado una enseñanza maravillosa sobre lo que es el perdón. Hermana Damaris. Yo creo que mi favorita es amar incluso cuando no recibimos amor a cambio, ¿no? Porque Jesús nos amó primero. Él nos amó primero al entregarse en esa cruz. Y aunque mucha gente no lo amaba y lo criticaba, es una gran enseñanza que ha impactado mi vida y que yo creo que ha impactado la vida de muchas personas conforme van pasando los años, porque Él siempre nos va a amar primero, aún así cuando nosotros ni siquiera lo queramos saber nada de Él, o ni siquiera queramos le respondamos de la misma manera. Sí, se me fue la palabra. Hermano Rubén. ¿Qué enseñanza es la que Jesús nos deja y que tal vez pudiera yo recalcar en este momento? Creo que una de las cosas que más me sorprenden al hecho de leer la Biblia es sin duda alguna cómo Él fue capaz de resumir 39 libros del Antiguo Testamento únicamente en 2 mandamientos, ¿no? Y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y también amarás a tu prójimo, ¿no? Entonces es bien increíble cómo Él resume todo lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que es la ley, en estos 2 mandamientos.
Híjole, no, pues qué bonita respuesta, ¿verdad? También la que nos da nuestro hermano Rubén. Y pues bueno, así con estas simples preguntas que acabamos de responder para abrir este episodio, vamos a entrar a nuestro bloque número 1, ¿sí? Quiero que estemos muy atentos para esta enseñanza que vamos a recibir el día de hoy a través de estos cuestionamientos, estas preguntas. Y ya hablamos sobre lo que, no sé, tal vez lo que Jesús nos enseñó, no sé, a mí, a mi hermana Damaris o al hermano Rubén, pero vamos a entrar a una pregunta muy importante, que es, ¿quién decía la gente que era Jesús? Así que vamos a ver esta pregunta, pues ahora sí que está totalmente dirigida a nuestro hermano Rubén, que es el bueno. Así que hermano Rubén, pues cuando Jesús caminaba entre las personas, ¿quién decía a la gente que era él? Ok, es una pregunta bien interesante, ya que cuando nosotros leemos la Biblia tal vez pudiéramos suponer de que todos sabían de que Jesús era Dios o que Jesús era el Hijo de Dios o alguien muy importante. Sin embargo, creo que cuando uno se pone a indagar un poco la palabra de Dios se da cuenta de que mucha gente tenía diferentes perspectivas de lo que era Jesús. Algunos simplemente lo veían como un hombre que les daba alimento y por eso lo seguían. Algunos otros lo veían como un maestro, como un enviado de Dios, como un profeta. Había algunos que hasta lo veían como la reencarnación de alguno de los profetas. Entonces es bien increíble cómo diferentes personas tenían diferente perspectiva de lo que era Jesús, y sin embargo pues sus discípulos llegaron a entender a través de esos 3 años y medio pues de que él era el Mesías, él era el Hijo de Dios y quien venía con un plan muy específico para su vida. Amén. Y es que qué interesante porque incluso todas esas personas estando frente a él, no todos llegaban a la misma conclusión, ¿no? Pasa lo que a lo mejor ahorita vivimos nosotros con las primeras preguntas, ¿no? Cada uno tiene como que su respuesta, su propia perspectiva, tal vez desde su necesidad o desde la manera en que Dios... ¿Cómo era Jesús? Así es. Y eso demuestra que pues la pregunta sobre quién es Jesús no comenzó nada más en estos días, sino que viene pues de muchos años atrás, ¿verdad? Porque pues había mucha gente igual confundida, a lo mejor no tenían claro quién era Jesús en realidad. Así que por eso pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que había tanta confusión alrededor de su identidad, hermano? Sí, realmente creo que depende mucho de la interpretación que se hacía el pueblo judío de ese entonces, ya que cuando él se presenta como el Mesías, cuando él se presenta como ese Cristo, la mayoría del pueblo judío tenía una interpretación incorrecta de lo que iba a ser el Mesías, ya que ellos lo que esperaban era un rey. Esperaban un líder político, esperaban un líder que más allá de lo espiritual tuviera el poder y la autoridad de someter al pueblo romano, que en ese entonces era quien vivía en control de lo que era el pueblo judío. Y es bien interesante porque cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos ver que en todo lo que es el Nuevo Testamento a Jesús se le menciona con más de 80 títulos, en los cuales encontramos Maestro, Señor, Mesías, Hijo de David, Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, entre un sinfín más. Sin embargo, el pueblo judío buscaba un líder político que los llevara a una guerra para darles una libertad física. Sin embargo, Jesús pues vino como ese siervo a morir por los pecados y a darnos sí una libertad, pero no una libertad como ellos buscaban, sino una libertad espiritual. Y creo que eso sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Mucha gente sigue teniendo el mismo pensamiento que la gente, el pueblo de Dios tenía hace mucho tiempo. Siguen pensando que Jesús va a venir y, o sea, que Jesús es como un presidente que va a quitar todo lo que está pasando en el mundo, que va a decirte que no a las guerras, no a aquello, y voy a
a utilizar una persona que se va a parar enfrente de dos países y va a decir, basta, ya no va a seguir pasando esto, ya no va a seguir pasando aquello, sino que es completamente diferente, sino que Dios busca una salvación y manifestarse a través de uno, pero por medio de su amor, por medio de quien realmente es Él. Y es que muchas personas conocen el nombre de Jesús, lo han escuchado o pues sí, en general creen conocerlo, ¿verdad? Pero no necesariamente conocen quién es Él, ¿verdad? Y ese es el enfoque del día de hoy en nuestro episodio. Así que vamos con la siguiente pregunta para nuestro hermano Rubén. ¿Los discípulos entendieron desde el principio quién era Jesús? Híjole, eso también es una parte bien importante, ¿no? Ya que al inicio también muchos de los que lo siguieron, incluyendo los 12, pues tal vez tenían otro tipo de perspectiva de lo que era Jesús, ¿no? Y es que todo esto tiene que ver partiendo desde las profecías que había de Jesús. Muchas veces nosotros podemos ver tal vez cuadros o pinturas que fueron expuestos de lo que era Jesús, ¿no? Y regularmente vemos a un hombre de piel blanca, de ojos azules, con una cabellera estilo comercial de Pantene o Sedal, ¿no? Sin embargo, pues nosotros debemos de entender que el pueblo judío pues no era realmente un genotipo de la figura europea, que es la que tal vez nos representan de Jesús, ¿no? Y también algo bien importante para responder esta pregunta es que nosotros debemos de entender qué es lo que decían las profecías referente a Jesús. Podemos nosotros encontrar en Isaías capítulo 53 que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, sus discípulos al principio no lo veían como una figura tal vez hermosa o tal vez como ese líder que había que seguir. Simplemente tal vez fue la misma influencia de los demás que empezaron a seguir a este hombre, que ellos se fueron añadiendo. Sin embargo, al escuchar sus enseñanzas, al ver sus milagros, pues fue cambiando totalmente la perspectiva que tenían de Jesús. Muy bien, y fíjense que esta respuesta me hace pensar también en nosotros como cristianos, ¿verdad? Que muchas de las veces creemos que al acercarnos a una iglesia, al bautizarnos y tener un poquito de caminar con el Señor, creemos que nosotros ya entendimos todo lo que significa Jesús o todo lo que es, ¿verdad? Inmediatamente. Y así como nos lo decía el hermano Rubén, que le pasaba también a los discípulos, pues esto no sucede así, ¿verdad? Es con el paso del tiempo que cuando va uno estudiando la palabra de Dios, cuando uno va conociéndolo más a profundidad de diferentes maneras, escudriñando su palabra, ¿verdad? Es cuando entonces llegamos a comprender en realidad quién es Jesús, porque qué increíble, ¿no? Porque los discípulos pues caminaron con él durante años y aún así pues fueron aprendiendo poco a poco, y pienso que así es nuestro caminar con el Señor también como cristianos, porque si quiero aclarar, por ejemplo, no crean que porque este podcast estamos hablando sobre quién es Jesús y nosotros ya somos convertidos o somos cristianos, ya tenemos todo ese conocimiento de decir, no, pues yo ya sé quién es Jesús. No, pues muchas de las veces tampoco lo tenemos claro, ¿verdad? Porque Algo nuevo de él. así es, siempre vamos a ir aprendiendo. Así que entonces vemos que la multitud tenía opiniones diferentes. Incluso los discípulos fueron entendiendo gradualmente quién era Jesús. Pero ahora quiero movernos a una pregunta todavía más importante, y no qué decía la gente, sino qué decía Jesús acerca de él mismo. Así que, a ver, nuestro hermano Rubén, ¿qué nos puede responder sobre eso? Es bien interesante porque hoy en día hay mucha gente que tiene esta confusión sobre quién era Jesús, ¿no? Y muchos pueden tal vez pensar o
o hacerse la idea de que es un tema confuso o es un tema que nunca se dejó con claridad. Sin embargo, cuando uno se pone a leer la Biblia, es bien claro cómo Jesús, su mensaje era directo, su mensaje era claro. Hubo una ocasión muchísimo antes de que llegara su tiempo de morir, donde él estuvo a una nada de ser apedreado y de morir en ese instante. Y eso fue porque él mencionó o él dijo algo que causó realmente una gran molestia en el pueblo judío. Y es que cuando a él le preguntaron de quién era él dijo, antes de Abraham yo soy. Y eso era una clara referencia a que él se estaba poniendo en el mismo plano que el Dios que ellos conocían como Jehová, como Yahvé en el Antiguo Testamento. Y eso fue algo que el pueblo judío entendió a la perfección. En qué punto se estaba colocando Jesús, no como un profeta, no como un llamado, no como alguien de rango inferior a Dios, sino exactamente en el nivel de Dios. Y esto fue algo que la Biblia nos dice que Jesús tuvo que huir de ese lugar porque estaban a punto de matarlo apedreado, ¿no? En otras ocasiones vemos donde Jesús dice, está orando y dice, Padre, he revelado tu nombre a la gente. ¿Cuál nombre fue revelado? Él siempre estuvo hablando de Jesús. Y en una última ocasión, donde vemos que está platicando con sus discípulos, Felipe le dice, bueno, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no sabéis quién es el Padre. Entonces, Jesús siempre fue claro en sus respuestas, en lo que Él era. Él era ese Dios manifestado en carne, Él era ese Padre que estaba en los cielos, estando en la tierra y predicando y llevando y enseñando siempre el nombre de Jesús a todos. Amén, así es, híjole, no, qué respuesta tan bonita, porque pues es que creo que eso es lo mismo que pasa a veces aquí en la actualidad, ¿verdad? Y es que es donde las cosas se ponen interesantes, porque una cosa es quien creemos que es Jesús o quien creía la gente en aquel entonces que era Jesús, y otra muy diferente es sobre lo que él decía acerca de él mismo, ¿verdad? Y no nada más lo que él decía, sino que cómo lo recibían como persona, cómo lo tomaban en su corazón, porque ahorita que tú lo mencionabas, hermano Rubén, que él estuvo a punto de morir, ¿verdad? En varias ocasiones por eso, por él aclarar, como quien dice, esta pregunta, por él decir quién era él mismo. Entonces, muchas veces no lo aceptaban de esa manera, no aceptaban su respuesta, no aceptaban quién era Jesús. Así que así a veces pasa en la actualidad, ¿verdad? Creo que a veces todavía nos cuesta recibir esa parte que nos explicó nuestro hermano Rubén. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta para nuestro hermano Rubén. Hermano Rubén, ¿cuáles considera que son algunas de las declaraciones más importantes de Jesús para entender quién era él realmente? Bueno, una de las declaraciones más importantes, creo yo, se encuentra en Juan, capítulo 10, versículo 30, donde Jesús claramente dice, yo y el Padre uno somos. Cuando uno ve en el original lo que significa uno, que viene del griego, que fue escrito como gen, está hablando específicamente de uno en esencia, en uno en naturaleza. Entonces no hablaba en uno como unidad, sino que hablaba uno de específicamente solamente un ser, ¿sí? Entonces, al hacer esta referencia, Jesús claramente está diciendo que Él era el Padre, que Él era la manifestación o era visualmente aquel Dios todopoderoso que estaba en los cielos, que ahora se encontraba caminando con ellos. Yo pienso que esa es una de las más grandes declaraciones que Jesús pudo hacer en la tierra. Híjole, no, y una de las más grandes y una de las más importantes, ¿verdad? A mi punto de vista, porque a veces escuchamos ciertos versículos, ¿no? De toda la vida, porque creo que el versículo que nos menciona el hermano Rubén, pues es muy conocido, ¿no? Por casi todos los cristianos, pero aún así creo que a veces no nos detenemos a examinarlos y analizarlos, ¿verdad? Para poder llegar a una comprensión más profunda sobre quién es nuestro Señor Jesús.
Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ¿qué estaba comunicando? Como ya lo habíamos mencionado, estaba comunicando exactamente eso, ¿no? De que no había una diferencia, no había una separación, no había de que eran dos dioses o dios seres o dios personas de algo mismo, sino que estaba mencionando de que en esencia era uno mismo, era un solo Dios, era un solo ser, era simplemente un individuo, una forma física la cual estaban viendo los apóstoles, sus discípulos, era exactamente ese mismo Dios todopoderoso que todo lo controla, pero ellos viéndolo físicamente. Amén. Entonces, lo interesante es que pues las personas o nosotros podemos leer exactamente el mismo versículo y llegar a conclusiones muchas de las veces diferentes, ¿verdad? Y bueno, aquí la pregunta, ¿por qué cree usted, hermano Rubén, que sucede eso? ¿Por qué cree usted que las personas podemos interpretar un mismo versículo de maneras diferentes? Sin duda alguna creo que tiene mucho que ver el trasfondo y las situaciones en las cuales van creciendo, desarrollando las personas, ¿no? Cuando uno tal vez inicia influenciado tal vez por padres, por familiares o por una comunidad que tal vez va a cierta iglesia o cierta religión, pues tal vez es muy normal o común que tal vez las escrituras las pueda uno ver o relacionar o entender desde la perspectiva de esa doctrina o de esa iglesia, ¿no? Entonces, dependiendo el país, dependiendo la comunidad, dependiendo el círculo con el que se rodean las personas, pueden entender diferentes significados. Sin embargo, es muy diferente el significado que yo puedo entender de un solo texto a cuando tal vez yo ya ligo todo lo que está en la Biblia, todas las escrituras que se encuentran en ellas y puedo yo llegar a un verdadero conocimiento de lo que es Jesús y de lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Amén. Es como comentábamos en el episodio pasado, ¿no? Por eso les recomendamos ver todos los episodios de esta nueva temporada porque tienen algo relacionado. Como lo comentábamos en el episodio pasado, lo que acabas de decir ahorita, de que todos tenemos diferentes maneras de interpretar un versículo por las tradiciones o la forma en la que nos criaron, en la manera en que estamos rodeados, nuestro país, nuestra cultura, nuestra iglesia, el grupo de amigos con el que nos contamos. Es como decías, ¿no? Ya podemos llegar, a lo mejor se podría decir, en un punto a llegar a tener toda la misma conclusión cuando ahora sí de verdad estudiamos cuál es el significado de ese versículo y por qué está ahí en la Biblia. No es que estén todos los versículos pues ahí puestos como para relleno, ¿no? Sino que todos tienen un significado importante que tenemos que estudiar para conocer realmente quién es Jesús. Por ejemplo, ahorita nuestro hermano Rubén también mencionaba un versículo, creo que también pues que es muy conocido, ¿verdad? Por nosotros los cristianos y por la gente también que a lo mejor no es precisamente cristiana, sino que a veces pues lo escuchamos, ¿no? En muchos otros lugares o en alguna conversación, etcétera. Entonces, es esa parte donde dice la palabra de Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la pregunta sería, ¿qué quiso decir Jesús cuando declaró esas palabras? Sí, pues aquí partiendo tal vez del hecho de dónde sucede esta situación, ¿no? Volvemos a lo mismo, estábamos hablando sobre esa enseñanza que Jesús está dando a sus discípulos sobre el Padre, sobre todo lo que Dios es, y Felipe, ¿no? Es quien tal vez con esas dudas, tal vez todavía, como mencionábamos al principio, ¿no? Sus discípulos, aunque lo seguían, pues tal vez al principio no todos entendían realmente a quién estaban siguiendo. Y aquí vemos el claro ejemplo con Felipe. Aún él tenía muchas dudas en su corazón referente al Padre, a Jesús, al plan que estaba sucediendo. Y Felipe confronta a Jesús y se lo menciona en su cara de, bueno, pues muéstranos al Padre o dinos quién es el Padre. Entonces dentro de esto Jesús le responde esto, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia nos enseña claramente de que a Dios nunca nadie lo ha visto.
de que Dios es un ser que no tiene un cuerpo físicamente. Muchas veces tal vez las películas, las series o ciertas ilustraciones nos hablan en referencia a Dios, de que es un hombre que está tal vez caminando entre las nubes, que es alto, con túnicas blancas, que tal vez lo único que se miran son sus barbas largas. Sin embargo, nosotros debemos de entender que ese no es Dios. Es tal vez una representación que hace mucha gente, pero no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Dios es algo que va mucho más allá. Tal vez pudiéramos mencionar o buscar hacer una comparación, aunque no tiene nada que ver, pero tratando de nuestra mente imaginarnos, yo veo que Dios es tal vez como la gravedad, ni siquiera como el aire, es como la gravedad, es algo que simplemente está en todo lugar, y es algo que aunque no podemos no ver, aunque no podemos nosotros saber que está, entendemos que existe, entendemos que es una fuerza que atrae todo hacia cierto lugar. Yo creo que Dios es muy parecido a esto, es una fuerza que se encuentra no solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, ni siquiera en el mundo. Es una fuerza que está en todo el universo, que lo controla todo, que lo guía todo, que se encarga de todo. Sin embargo, al tener un plan específico en la tierra, pues era necesario contar con una presencia física, y aquí es donde vemos que entra la figura de Jesús, ¿no? Que es ese Dios representado en carne a los humanos, y por eso es que Jesús menciona estas palabras: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué bonita interpretación esta de la gravedad. Yo nunca me había puesto a pensar de esa manera. Creo que voy a necesitar un café para seguir procesando todo esto. Bueno, es que es un tema muy, muy interesante y muy grande, ¿verdad? De lo que podríamos seguir hablando sobre quién es Jesús realmente. Y como lo mencionábamos ahorita, ¿no? Que nos estábamos enfocando sobre años anteriores, ¿no? Sobre más bien cuando Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Y pudo manifestarse en carne y estar presente con sus discípulos. Surge la siguiente pregunta para nuestro hermano Rubén, y quiero hacerla, y dice: ¿quién era Jesús para Pedro? Muy bien, bueno, hablando de uno de los discípulos que tal vez más relevancia tuvo de los 12, tanto es así que pues la Iglesia Católica lo tiene considerado como el primer papa, aunque pues nosotros nunca vemos en la Biblia de que a Pedro se le mencione, se le nombre con cierto cargo. De hecho, Pedro ni siquiera era el líder de la iglesia, pero fue una persona muy importante y clave dentro de lo que fue el ministerio de Jesús. Sin duda alguna podemos ver tal vez al inicio a un Pedro que él creía que estaba siguiendo a este líder político o rey o príncipe que venía a liberarlos físicamente. Siento yo que esa era la perspectiva de Pedro, ya que Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre que no tenía miedo en sacar una espada, en confrontar a las demás personas, y tal vez él pensaba que Jesús venía con esa fuerza, ¿no? Sin embargo, es bien increíble cómo después de toda esta transformación que va llevando Pedro en su vida, de todos estos cambios que va haciendo Pedro al ir conociendo e ir involucrándose más con Jesús, en una ocasión Jesús le pregunta directamente a Pedro: ¿tú quién crees que soy? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bien has contestado, porque eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces Pedro al final logró comprender realmente quién era Jesús, y eso no solamente se quedó él en su mente o en su corazón, sino que lo lleva a la práctica, porque nosotros leemos en Hechos capítulo 2 cómo Pedro enseñó y cómo Pedro mencionó que todos deberían arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesús, porque él tenía muy claro de que el único Dios verdadero era Jesús. Así es, fíjense, y esta pregunta nos lleva, ¿verdad?, a comprender que hay un punto en nuestro caminar con el Señor Jesús en que sí debemos de tener claro en
quién es Jesús para nosotros y quién fue Jesús cuando vino a la tierra y todas estas enseñanzas tan bellas que Él nos ha dejado, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguirlas, así como Jesús, Pedro llegó a comprender quién era Jesús. Así nosotros de cierta forma tenemos que tener ese interés por aprender de la palabra de Dios y comprender realmente quién es Jesús. Así que bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya hablamos de Pedro, así que vamos a hablar sobre otro de los apóstoles que también es muy conocido. Y también quisiera preguntar, ¿quién era Jesús para Juan? Tal vez con Juan nosotros encontramos otro tipo de características, ¿no? No encontramos a ese hombre tal vez aguerrido, violento, impulsivo, sino tal vez una persona un poco más sentimental, que prefería otro tipo de relación con el maestro, no tanto viéndolo en un sentido que iba a ser ese líder político que iba tal vez en algún momento a decir vamos a levantarnos todos en guerra y atacar, como tal vez Pedro pudiera pensarlo, ¿no? Sino que Juan tal vez entendió a corto tiempo realmente quién era Jesús, ese Dios amoroso, ese Dios perdonador, esa persona a la cual podía traer un alivio a su alma, ¿no? Y tal es así que cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, lo primero que vemos que escribió Juan referente a Jesús es que en el principio era el Verbo, y el verbo estaba con Dios, y termina diciendo, y el Verbo era Dios. Después vemos un poquito más abajo, en ese mismo capítulo 1, versículo 14, que dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces, Juan lo comprendía a la perfección, esa idea, ese plan, lo que Dios tenía preparado, no se quedó simplemente en algo que estaba en la mente de Dios, sino que se manifestó en carne y estuvo con ellos. Y creo yo que Juan fue de los hombres que no solamente fueron privilegiados, sino que entendió ese grande privilegio de lo que era convivir con Jesús, y tanto era así que pues él trataba de estar lo más cerca de Jesús siempre que podía. Yo siento que es... Sí. Quiero comentar algo. Estoy poniendo mucha atención. Yo siento que es un gran ejemplo, ¿no? De cómo decimos que cada persona interpretaba quién era realmente Jesús. Para Pedro era como un Jesús revolucionario. Voy a hacer voy a hacer aquello y voy a parar todo lo que hay en este mundo y vamos a pelear y vamos a levantarnos en armas ya todos contra todos. Y para Juan era más como un tipo de un amigo, un consejero, un salvador. Y él fue el que realmente comprendió. Yo siento que también en este tipo de cosas tiene que ver mucho el carácter de las personas, ¿no? Su temperamento. Porque, por ejemplo, para mí Jesús puede ser mi mejor amigo, mi salvador, el que siempre está conmigo. Y para Juan puede ser alguien completamente diferente. Y para Janet puede ser alguien completamente diferente, porque es como comentábamos ahorita, y esto se ve completamente reflejado en los apóstoles. Por ejemplo, para los hijos del trueno era de que yo siento que ellos lo veían como que un Dios súper poderoso que manda rayos y truenos para toda la gente que lo trataba mal, ¿no? Porque ahí mismo dice en la Biblia. Y yo siento que este es un clarísimo ejemplo de que cada persona interpreta quién es Jesús a su manera. Pero realmente tenemos que conocer quién realmente es, no decir, no, pues yo digo que es así y así es, no, porque en la Biblia nos dice quién realmente es, así que sigan viendo este episodio, sigan investigando junto con nosotros y váyanse por su otro cafecillo. Bueno, como dice mi hermana, ¿verdad? Y hemos dicho todo este episodio, pues cada quien, más bien creo que Dios nos revela acorde a nuestro temperamento, a nuestra forma de ser, de formas diferentes, quién es Él, pero siempre con el mismo propósito, ¿no? De mostrarnos que pues que Él es
Dios manifestado en carne, ¿verdad? Siempre es el mismo propósito, porque si se fijan, ahorita que el hermano Rubén nos comentaba cómo comprendía Pedro quién era Jesús y cómo comprendía Juan quién era Jesús, pues sí, ellos lo entendieron de forma diferente acorde a su forma de ser, como nos lo mencionaba el hermano Rubén, pero el propósito de Jesús mostrarles quién era él, era el mismo, ¿verdad? Era mostrarle que pues él era Dios manifestado en carne. Además que Dios sabe trabajar con cada uno de manera diferente. Así es. Hay gente que ok, yo te abro completamente mi corazón, Dios, para que tú puedas entrar en mi vida y poder conocerte realmente, y hay gente que no, yo creo que no es así, y son como más renegados, hay mitad Pedro y hay mitad Juan, así que Dios sabe trabajar con nosotros de manera individual con lo que nosotros realmente necesitamos. Así es, y recuerden, y vuelvo a hacer hincapié en esto, que siempre es con el mismo propósito, ¿verdad? De el revelarnos quién es realmente o quién era Jesús cuando vino a la tierra, ¿sí? Entonces, en la siguiente pregunta sería, ¿qué encontramos en las cartas apostólicas acerca de Jesús, hermano Rubén? En las cartas apostólicas, pues nosotros podemos ver también mucho sobre lo que fue la revelación de Jesús para los apóstoles, ¿no? Tal vez basándonos un poquito en el apóstol Pablo, que la mayoría de las cartas apostólicas fueron escritas por Pablo. Nosotros vemos dos revelaciones bien importantes. La primera la podemos ver en Colosenses 2:9, donde Pablo escribe, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces ahí nos deja a nosotros tan claro de que no existe una interpretación o no existe una perspectiva, sino es una clara realidad de que en Jesús habitaba corporalmente todo lo que era Dios. No una parte de lo que era Dios, no una persona de lo que era Dios, no una fracción de lo que es Dios, sino que corporalmente en ese hombre, en ese ser que estuvo caminando aquí en la tierra por 33 años aproximadamente, habitaba toda la plenitud de la deidad. Y es algo bien sorprendente, es algo bien increíble, y cómo esto pues deja al descubierto realmente quién era Jesús, ¿no? Otra escritura que también nosotros podemos ver es cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo en 1 de Timoteo 3:16, a partir de unos versículos anteriores pues empieza a hablar de todo lo que es el misterio de la piedad, pero una parte importante que menciona aquí es que Dios fue manifestado en carne. Entonces, no es algo que nosotros tal vez podamos buscar una interpretación, no es algo que quede a un supuesto de nosotros, sino es una verdad clara y directa que marcan los apóstoles, ¿no? Dios fue manifestado en carne, en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces creo que ante tales escrituras pues no hay duda de que Jesús era Dios, es Dios y será Dios. Así es. Muy bien. No, pues qué bonita respuesta nos acaba de volver a dar nuestro hermano Rubén, ¿verdad? Y si se fijan, es el mismo propósito o es la misma respuesta que Dios le daba siempre a los discípulos, ¿verdad? Dios era Jesús manifestado en carne. Así que vamos a hacer una pequeñita pausa a continuación, ya para entrar a nuestro último bloque. Así que si ustedes siguen aquí interesados en este tema, vayan, sírvanse otro cafecito, porque ya nos alargamos un poquito, pero vamos a entrar a esta última parte de nuestro episodio, así que pongan mucha atención. Hermano Rubén, supongamos que alguien nos está escuchando en este momento y está completamente confundido, por así decirlo, y ha escuchado diferentes doctrinas, ha asistido a diferentes iglesias, ha escuchado diferentes interpretaciones y sinceramente pues no sabe a lo mejor qué creer. Así que la pregunta sería, ¿qué le recomendaría hacer para descubrir quién es realmente Jesús?
Sí, si tienen su libreta, apúntenlo porque es para usted esta respuesta. Sin duda alguna, yo creo que la única manera, independientemente de a qué religión, qué creencia, si lo creíste antes, si lo crees ahora, si estás con dudas, si tienes cualquier tipo de situación en tu vida, yo creo que la única manera en la cual podemos llegar a esta verdad y la recomendación para qué es lo que puedes hacer y poder encontrar realmente la respuesta de quién es Jesús, son tres cosas. La primera de ellas, pues es necesario orar, ya que a través de la oración vamos a encontrar esa dirección. Lo segundo que necesitamos hacer es tal vez quitarnos un poquito las tradiciones, lo que traía de pensamientos, lo que tal vez gente pudo ver influenciado en mí para tomar alguna dirección en cuanto a mis creencias. Y lo tercero de ellos es como escribió Jeremías en capítulo 29, versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, si quieres encontrar a Jesús, búscalo con todo tu corazón, ora para que Él te dé la dirección y quita por un momento todos aquellos pensamientos, todas aquellas ideologías que tal vez pudieron llegar a tu vida. Trata de buscarlo con una nueva perspectiva, con un nuevo pensamiento, y si lo haces de todo corazón, encontrarás a Jesús a través de su palabra. Así es, y pues, híjole, no, siempre debemos de estar buscando cada vez más, aprender más sobre la palabra de Dios, como nos lo decía nuestro hermano Rubén, ¿verdad? Siempre estar atentos, orando, pidiéndole al Señor que quite de nuestra mente todo aquello que estorba para poder aprender más de su palabra, ya sea en nuestra mente, en nuestro corazón, y pues la oración es la que también nos va a ayudar, ¿verdad? A poder aprender y a poder tener claros estos temas que son tan interesantes y que son tan importantes para nuestras vidas en el caminar del Señor Jesucristo. Levanta la mano a la próxima. Esta respuesta, porque al final esto pues no se trata de ganar discusiones ni de yo tengo la razón, no tiene la razón, quién tiene la razón, sino que se trata de acercarnos a Dios sinceramente, con un corazón abierto, una mente abierta, como decían los muchachos, los chavos. Y yo se los voy a decir. ¿Qué traes con...? Nosotros también somos chavos. Como decían los muchachos, es muy importante abrir nuestro corazón para que Dios nos pueda dirigir a donde Él realmente quiere llevarnos, porque Él quiere llevarnos a tener esa relación profunda con Él y a tener esa conexión para que nosotros podamos saber quién realmente es. Sí, porque a veces, pues, seamos honestos, ¿verdad? Ahora que tenemos el internet en nuestras manos, también a veces entramos al internet según buscando respuestas o cosas que traemos en la cabeza, en la mente, y vemos aquí, leemos allá y buscamos en muchos lugares como sin una dirección en realidad, y pues a veces salimos peor de confundidos, ¿verdad? No sé si a alguien le haya pasado algo así. Pero pues bueno, lo importante... Ayuda a la Biblia. Ajá, así que siempre busquemos la palabra de Dios, busquemos orar. Y bueno, pues estoy muy contenta de poder haber realizado este episodio tan interesante, y así vamos a cerrar el día de hoy este episodio tan bonito, que en lo personal creo que Dios habló también mucho a mi vida para recordarme quién es Él. Y cómo fue y cuál fue el propósito de Él de venir a la tierra, ¿verdad? Así que pues estoy muy contenta de que nuestro hermano Rubén también nos haya podido acompañar el día de hoy, de que nos haya ayudado a comprender esta pregunta tan importante, y que se haya dado este momento de estudiar la palabra de Dios y de traerla a nuestra vida y a nuestros corazones. Espero que a ustedes que nos están escuchando también haya sido de grande bendición. Cualquier duda, cualquier aclaración, ya saben, en los comentarios, mensajes, y ahí les echamos al hermano Rubén.
Bueno, pues hermano Rubén, unas palabras para finalizar el día de hoy. Sí, pues primero que nada, nuevamente agradecerles a ambas por esta invitación. Es realmente grato el poder estar compartiendo aquí un tiempo con ustedes. Espero y no sea la última vez que nos veamos por aquí. También pues ojalá puedan venir otros hermanos y estarse gozando un ratito con ustedes. Y ya para cierre, algo que creo bien importante es que este tema referente a Jesús es algo que por muchos años se ha estado discutiendo. Los apóstoles tenían muy claro quién era Jesús. Después de que los apóstoles mueren, llega una nueva generación donde todavía algunos de ellos tenían la verdad, donde otros empezaban a tener otras ciertas ideas. Llega aproximadamente el año 325, donde se hace un concilio, se hace una reunión en una ciudad llamada Nicea, y se empieza a tocar todos estos temas de quién es Jesús, si realmente Jesús era un hombre más o era realmente Dios, y se empieza a hacer tantas divisiones y debates hasta el día de hoy, año 2026. Sin embargo, nosotros debemos de entender que el tema de Jesús, más allá de ser un debate, más allá de ser algo que cause confusión, Jesús es una verdad que transforma nuestra vida y que nosotros debemos de buscarlo a través de su palabra, y cuando lo encontremos de todo corazón vamos a encontrar el propósito para nuestras vidas. Y pues eso sería lo que... Bueno, y estamos cerrando con broche de oro. Y pues hermano Rubén, sí, ya le vamos a tomar la palabra. Sabe que, bueno, pues en esta serie que estamos llevando, habrá un momento en el que tengamos que volver a traerlo para que podamos cerrar esta serie. En el último episodio tal vez podamos, ese será nuestro debut. Pero agradecemos por toda esa sabiduría, por todo ese conocimiento, por dejarse usar por Dios de esa manera. Y pues no se pierdan el próximo episodio, porque, bueno, Otra pregunta, amigos. va a surgir otra pregunta para nuestro próximo episodio. La cual es, si Jesús enseñó algo y los apóstoles enseñaron algo, entonces, ¿qué creían realmente los primeros cristianos? Esto es mucha teoría, amigos. Y esto es muy importante porque, bueno, es una pregunta que surge sobre el cierre que nos acaba de dar nuestro hermano Rubén, ¿sí? Estamos ahí, por ahí conectados. Creo que el Señor Jesús nos está guiando para poder llegar a sus vidas y a los corazones, ¿verdad? Siempre la gloria y la honra es para el Señor Jesús. Así que no se pueden perder este próximo episodio, porque vamos a hablar precisamente de esto que nos acaba de mencionar el hermano Rubén, para finalizar, qué es lo que creían los primeros cristianos, ¿sí? Y de ahí pues vamos a despejar muchas dudas. Probablemente para nuestro próximo episodio vamos a tener aquí al hermano Héctor, y pues así estaremos aprendiendo también con él sobre la palabra de Dios, y también tendremos algunos otros invitados. Bueno, ahorita está detrás de cámaras echándose porras. Pero bueno, ahorita agradecemos también, para finalizar, pues gracias hermano Rubén. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Ahora sí les cedo el lugar a mi hermana, porque ella es la que nos anuncia. En redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y ya, creo yo. Así que síganos, estamos como Entre Hermanas en todo, como Entre Hermanas en Facebook, que es lo único que no nos deja cambiar Facebook. Estamos como Dios, tú, nosotras, porque Dios siempre es primero, son ustedes, y por último somos nosotras. Una plática íntima entre nosotros que estamos en cámara, ustedes que están detrás de pantalla, y Dios que siempre ha estado con nosotros. Así es, así que este fue un episodio más de Entre Hermanas. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Donde todo es real. Entre hermanas, donde todo es real. Entre hermanas, donde todo es real. Entre hermanas, donde todo